especiales de verlo con la Filarmónica de Bogotá. Un espectáculo ese señor, un espectáculo casi de 2 horas y media, espectacular. La música de Jorge Velosa, hoy como invitado especial a El Agente Cívico. Y ya en pocos días lo tendremos porque hay un compromiso con Jorge Velosa. Desafortunadamente está estas 2 semanas por fuera de Bogotá, pero quedó comprometido con nosotros en venir a tener un programa. Como siempre se ha destacado él por hacer un programa bien animado y sobre todo bien profundo, porque aparte de que es un hombre que interpreta la música colombiana, tiene un pensamiento bien profundo, ¿no? Es egresado de la Universidad Nacional y de aquella época en que realmente se controvertía y se tenían ideas profundas sobre todo el tema político, el tema ambiental, el tema nacional. Bueno, ya tendremos un programa con Jorge Velosa. Médico veterinario él, además la canción que estábamos escuchando se llama Planeta Tierra. Exactamente, que está relacionado con el tema que vamos a abordar hoy. Y pues les comentaba aquí extra micrófono, en el transcurso de esta semana se adelantó un conversatorio en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con los medios alternativos. Y pues fue muy interesante. El doctor Germán Galindo, a quien tenemos invitado, el gerente ambiental, hizo una presentación que me gustaría transmitirle a los oyentes, que la escuchemos, que el doctor Galindo nos haga en este primer segmento del programa como una radiografía, un esbozo de lo que fue esa presentación, porque me pareció muy interesante. Se recogió en esa presentación prácticamente la cadena de valor del agua y los síntomas que tenemos hoy, lo que está pasando con el agua y la afectación que se está teniendo, para que posteriormente entremos en discusión y más adelante abriremos los micrófonos para que nuestros oyentes compartan y nos den su opinión de la situación que está viviendo, que es una situación bien complicada. Y me gustaría darle la bienvenida al doctor Germán Galindo. Y bueno, como nos hemos destacado aquí en El Agente Cívico, arranquemos por saber quién es Germán Galindo y pues bueno, que nos comparta su vida, parte de su vida y bueno, lo humano primero. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a Podelar y a ustedes por esta invitación y buenos días a los oyentes. Pues yo soy Germán Galindo Hernández, me he dedicado los últimos 30 años de mi vida a la gestión ambiental y principalmente a la gestión del agua, con énfasis principalmente en el tema de los humedales y el territorio. Bueno, pues en esta ocasión estoy en la gerencia ambiental del acueducto y nos corresponde en gran medida el trabajo de el agua como ordenador del territorio. En ese sentido estamos trabajando una propuesta de ver cómo ordenamos el territorio en torno al tema del agua. La región en la que está la ciudad de Bogotá, la Sabana de Bogotá, es una ciudad pues con una región con más de 10 millones de habitantes y el agua es un tema crítico. Ya superamos la capacidad que tiene el territorio para generar este recurso y hemos tenido que recurrir a otras cuencas, a hacer trasvases de la cuenca del Orinoco hacia la Sabana de Bogotá para poder abastecernos y poder proveerle agua a digamos que esta población que es casi ya el 30% de la población colombiana. Esto de tener que estar trasvasando el agua de otras cuencas es uno de los indicadores de la insostenibilidad del territorio. Un indicador de sostenibilidad es que cuando es el agua, cuando el territorio, la población que hay allí en una zona agota el recurso hídrico y tiene que ir a otra cuenca hidrográfica, ya es que trasvasó el límite. Sin embargo, eso nos ha sucedido aquí en la Sabana de Bogotá y en la ciudad de Bogotá. Igualmente también tenemos unos serios problemas, además del trasvase de las cuencas, tenemos el problema de la contaminación. Bogotá y la región no incorporamos en el proceso de desarrollo el tema del saneamiento predial, del saneamiento hídrico, de la descontaminación del agua. Y en eso tenemos un inmenso atraso
y hoy tenemos el río Bogotá totalmente contaminado y todas las aguas superficiales, quebradas, humedales, ríos que tenemos en esta región están contaminados y no ofrecen digamos la posibilidad de acceso directamente a la fuente para consumo. Teniendo en cuenta esta problemática, así como el tema de la destrucción del suelo de la sabana con los procesos de rellenos y urbanizaciones e industrialización incontrolada, que es otro síntoma de insostenibilidad del territorio, la administración de la ciudad actual, la actual administración ha formulado un plan de desarrollo, que es el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, y uno de sus ejes es el tema del agua, ordenar el territorio en torno al agua. En ese sentido, venimos trabajando en el tema de hacer una gestión integral del recurso hídrico, incorporando desde los páramos, sus quebradas, sus ríos y sus humedales y el territorio en general, como parte de esta estrategia de gestión integral del recurso hídrico. En el caso de los páramos, tenemos, pues todos sabemos que es un páramo, son unos ecosistemas estratégicos principalmente para la producción de agua y por supuesto también para la conservación de biodiversidad, dado que son ecosistemas únicos en el planeta. Solo 5 países en el mundo tenemos ese privilegio de tener esta riqueza, este tipo de ecosistemas destinados fundamentalmente a producir agua, son verdaderas fábricas de agua. Colombia tiene el mayor porcentaje, la mayor área de páramos del planeta los tenemos nosotros, tenemos el páramo de Sumapaz como el páramo más grande del mundo y por supuesto esta gran fábrica de agua. Estos ecosistemas, a pesar de esta riqueza, están siendo afectados y degradados por muchas actividades humanas, como las actividades agrícolas y ganaderas principalmente, que cada vez están ubicándose más arriba, ¿sí? Los páramos están entre los 3.200 metros sobre el nivel del mar y los 4.700 metros. Y por las condiciones tropicales y estar sobre la cordillera andina, pues hace que tenga unas características únicas. Hasta allí ya está llegando la ganadería, los cultivos de papa y con ello la destrucción de la vegetación y de los suelos. Y la vegetación de los páramos tiene una función fundamental que solamente la cumplen esta vegetación a estas alturas y en estos ecosistemas, y es que ellas captan el agua de la neblina, de la nube, de la niebla que pasa. O sea, se considera como una lluvia horizontal. La nube pasa impulsada por el viento y las hojas de estas plantas la captan y la van capturando y liberando gota a gota para alimentar allí en el suelo, que a la vez es un suelo que es una esponja cuando no se ha alterado por el tractor o el pisoteo de las vacas. Es una esponja que almacena el agua y la va liberando igualmente gota a gota para ir formando los pequeños arroyos, luego las quebradas y que finalmente forman los ríos. Si destruimos esa vegetación, esa función se pierde. Y esa función de esa lluvia horizontal es el 40% del agua que capta el páramo. O sea, no solamente el páramo vive de la lluvia, que también es permanente, sino que el 40% de esa agua se capta a través de esa vegetación. Vamos a ir al corte. Sí, no, muy bien, aspectos interesantes que nos brinda aquí justamente don Germán Galindo en torno a la corresponsabilidad social que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado, ese proceso que conlleva unos proyectos educativos y formativos son relevantes en torno a este espacio del agente cívico. 10 de la mañana, 17 minutos, ya regresamos con ustedes. A través de La Voz de Bogotá, escuchábamos a Joan Manuel Serrat, el hombre y el agua, precisamente cuando estamos hablando de la cadena de valor del agua aquí en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. Ingeniero. Bueno, y hay que dar unos daticos bien interesantes para que nos ilustremos sobre qué estamos
estamos hablando. Y bueno, hay que decir que el agua en la superficie terrestre ocupa el 97%, que tan solo el 3% de esa agua es agua dulce, y que esa agua dulce, el 68.7 está en los casquetes polares, el 30.1 es agua subterránea, tan solo el 0.3 es agua superficial, y que esa agua superficial líquida la encontramos de ese 0.3, el 87 en lagos, ¿cierto? El 11% en pantanos y tan solo el 2% en ríos. Entonces estamos viendo la dimensión y ya vamos aterrizando en esas cifras. Y bueno, como cifras, así como para hacer un alto en el camino y fijarnos en qué es lo que estamos haciendo, se puede decir que para producir 1 kilo de trigo se requieren 120 litros de agua, y para producir 1 kilo de carne vacuna, ¿sí?, de res, se necesitan 3.700 litros de agua. Miren las proporciones de las que estamos hablando. Por 1 kilo de trigo se necesitan 120 litros de agua, y para producir 1 kilo de carne vacuna se necesitan 3.700 litros de agua. Y pues también habrá que decir que la composición del cuerpo del ser humano, prácticamente su mayor contenido es agua. En los hombres ocupa un porcentaje de un 60%, en las mujeres un 45% y en los niños un 83%. Entonces son cifras bien interesantes que pues tenemos aquí para que vamos aterrizando la discusión y que vamos mirando también la importancia de lo que estamos hablando y el tema que estamos tocando el día de hoy. Y como el tema es bien interesante y el doctor Germán Galindo trae su disertación, no sé si Mauricio tiene algo o Jaime para que continuemos con ellos. Es importante tener en cuenta esas cifras porque representan la importancia de este recurso que a veces no nos damos cuenta, simplemente abrimos el grifo, a veces desperdiciamos. Es importante que la gente en sus casas, en sus empresas tomen conciencia de la importancia de ese recurso. Abro comillas. Va a haber una sequía y la sociedad colombiana va a comprender lo que significa cuidar el agua. Perdón que le dé un poco de caricatura o le manejo otra expresión, pero es exactamente como lo afirmó Gustavo Petro en torno a la reunión reciente que tuvo con el doctor Juan Manuel Santos. Es sentar conciencia, sí, va a haber una sequía. A mí me preguntan, ¿usted está lloviendo? Le preguntaría aquí a nuestros asesores. Sí, pero ¿sabemos en qué parte del mundo? ¿Va a haber sequía? Sí, la hay. Esto es cierto, una gran verdad, una verdad demostrada. Y qué bueno que don Germán Galindo siga con ese proceso, con esa información relevante en torno a lo que es el cuidado, el manejo del agua por parte de una entidad tan compenetrada y tan comprometida como ese elemento público de la sociedad, del mismo Estado, como es la empresa de acueducto. Sigamos con ese tema tan interesante. Hablamos de extramicrófono que nos tiene en ascuas, a donde pretendemos llegar con esta participación suya en este espacio del agente cívico. Bueno, muchas gracias. Continuando con el tema de los páramos, también es importante tener en cuenta que estos ecosistemas estratégicos están en riesgo por el cambio climático. Los estudios de modelación que se han hecho, o las modelaciones que se han hecho por parte del IDEAM, muestra que en unos 30 años podríamos estar perdiendo cerca del 40% del área de estos ecosistemas estratégicos por el cambio de la temperatura. Esto hace que pues tengamos que como sociedad tomar las medidas necesarias y quizá todavía es tiempo para ello. Por eso estamos trabajando en un proceso de crear un corredor de páramo, que lo hemos llamado corredor de conservación, para unir los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero y Guacheneque, que son 2 páramos que nos están proveyendo el 100% del agua. En el caso de Chingaza le suministra el 75% del agua para la ciudad, Sumapaz el 5% y Guerrero el 15%. Es decir, dependemos de los páramos. 10 millones de personas en esta región dependemos de los páramos y los páramos están en riesgo. Por lo tanto, tenemos que tomar las medidas necesarias para ello. Estamos trabajando en ese sentido como parte del proyecto de El Agua como ordenador del territorio,
y una ciudad y una población que enfrenta el cambio climático, que es lo que hemos propuesto en el plan de desarrollo. Así que estamos aunando esfuerzos con distintas instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Parques, las corporaciones autónomas regionales, la CAR, Corfo Guavio y 22 municipios de Cundinamarca y la región, y por supuesto la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital y la empresa de Acueducto como empresa que está liderando este proceso. Pretendemos cubrir alrededor de 556.000 hectáreas, incorporando las áreas que hoy están como áreas protegidas, pero también áreas nuevas que tienen las características de ecosistemas productores de agua, pero que están por fuera de las categorías de conservación y que es necesario incorporarlas. Igualmente tenemos que hacer un proceso de restauración ecológica de áreas degradadas y la transformación o reconversión de procesos de producción agropecuaria y ganadera que hoy están generando impactos negativos sobre estos ecosistemas para generar unos procesos de mayor sostenibilidad ambiental, donde por supuesto la ciudadanía, las comunidades locales se incorporen también en estos procesos y hagamos grandes procesos de participación social. Esto es uno de los componentes fuertes de este programa del Plan de Desarrollo. Igualmente estamos trabajando en el tema de las quebradas, porque las quebradas son fundamentales. En la región hemos perdido ya el 80% de las quebradas, según lo planteaba el profesor Tomás Van der Hamen, que en paz descanse. Y por el mal manejo, principalmente por la deforestación y el exceso de extracción de agua subterránea. El agua subterránea la estamos extrayendo de manera insostenible, estamos sacando más agua de la que se recarga. Los cerros y ciertos sitios de la región con los bosques son áreas de recarga de acuíferos. Se recoge el agua lluvia, esta penetra a través de las rocas y va a los acuíferos, y estos acuíferos aumentan su nivel y hay el afloramiento, por supuesto, como un vaso comunicante. El agua entra por la roca y luego sale aflorando, formando las quebradas. En la medida que extraemos más agua subterránea, bajamos el nivel de esa agua subterránea y ya no hay el afloramiento y la quebrada se seca. Hay municipios que ya superaron el 100%, perdieron todas sus aguas superficiales. Aquí en la región, un ejemplo es Teno, ¿sí? Y hoy se está extrayendo agua subterránea a más de 1 kilómetro de profundidad, aumentando el problema. O sea, entramos en un ciclo que ya casi no podemos controlarlo. La idea es poder mantener un nivel de recarga y poder mantener la sostenibilidad del recurso. Mantenimiento y conservación de esas fuentes naturales es nuestro precepto mayor en este espacio del agente cívico. Vamos a los compromisos de la media hora y ya estaremos de nuevo con ustedes aquí a través de Todelar, 10 de la mañana, 28 minutos. A las 10 de la mañana llega el agente cívico a la voz de Bogotá. Que le canta al agua, un programa bien interesante que estamos teniendo este sábado. Estamos hablando de la cadena de valor del agua. Doctor Galindo, muchas gracias por el botinito. Ya estoy tomando agua directamente de la llave, ¿no? Sí, directamente de la llave. La fortuna que tenemos los habitantes de Bogotá y esta región es que tenemos agua potable y la podemos tomar con toda la confianza porque es efectivamente potable. La mejor agua del país la tenemos en Bogotá y podemos tomarla directamente de la llave. Lo importante es que cada uno lave los tanques de sus casas 2 veces al año, cada 6 meses, y con eso garantiza que esa agua no pierda la potabilidad a la que se le ha trabajado tanto. Y tampoco es malo compartirla, ¿no? Por supuesto que hay que compartirla. Todos tenemos el derecho al agua, es un derecho fundamental, por eso hemos logrado proveerle a los estratos 1 y 2 6 metros cúbicos como agua, el mínimo vital, completamente gratis, que nadie se muera de sed. Pues el refrán, perdón, dice: no se le niega un vaso de agua a nadie. Sí. Y aquí hay un tema bien importante. Como estamos mirando lo de la cadena de valor del agua y lo estamos desagregando de una manera bien interesante, quisiera compartir con nuestros oyentes unos datos que tomé de la presentación que hizo el doctor Germán Galindo en el transcurso de esta semana. Y nos dice que pues el 80% del agua de los bogotanos y el territorio cundinamarqués lo provee el páramo de Chingaza.
El 5% lo provee el páramo de Sumapaz y el 15% lo provee en el páramo de Guerrero y de Huacheneque. Y adicionalmente un dato que me pareció sumamente importante, Colombia está dentro de los 5 países, porque tan solo 5 países a nivel mundial tienen sistemas de páramos. Y nosotros tenemos los páramos más grandes prácticamente del mundo, dentro de esos 5 países. El doctor Jefferson Galeano, que es profesor de la Universidad de La Sabana y está en el área ambiental, quiere compartirnos algo. Efectivamente, como decía el doctor Nelson Castro, Colombia es es el primer país en páramos que existe en el mundo. De ahí la responsabilidad que tengamos todos los ciudadanos en conservar estos ecosistemas que son ejes fundamentales, como decía el doctor Germán Galindo, en el equilibrio de la sostenibilidad del agua. Y bueno, un tema bien interesante, ya vimos dentro de la cadena de valor cómo se cuidan las fábricas de agua, cómo se produce el agua en los páramos, cómo se capta, y ahora pues para ir agilizando el tema y para llegar dentro de la cadena de valor al tema que va a ser pues un tanto álgido y donde estamos esperando ahora la intervención de la doctora Paola Miranda y del doctor Alejandro, quisiera que nos comentara, doctor Galindo, ya teniendo nosotros el agua captada, conducida y tratada en las plantas de tratamiento, ¿qué acontece después? Cuando llega aquí a la ciudad hay una responsabilidad muy grande de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y hay que decirlo, Bogotá es una de las pocas ciudades, incluso a nivel latinoamericano, que ya tiene prácticamente independientes sus sistemas de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, pero también hay una responsabilidad grandísima con todo el tema de distribución en el tema de acueducto. ¿Qué ha pasado? Yo escuché unos temas muy importantes allí donde ustedes ponían cómo están separados los sistemas, qué ha hecho la empresa en cuanto a las grandes obras para separar estos alcantarillados y qué impacto hemos tenido, doctor Galindo, con las obras que se han desarrollado, esas macroobras que se han desarrollado por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, los grandes túneles, aquellos interceptores, y aterricemos también la discusión en el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, doctor Galindo. Sí, bueno, de nuevo muchas gracias. Efectivamente, la empresa de acueducto tiene a cargo el tema de la descontaminación del río Bogotá y por lo menos del tratamiento de las aguas residuales de la ciudad. En este sentido, ya se construyeron todos los interceptores paralelos a los 3 ríos que atraviesan la ciudad, el río Salitre, el río Fucha y el río Tunjuelo, y por supuesto todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. Este alcantarillado se ha separado en 2, hay un alcantarillado pluvial y un alcantarillado de aguas residuales. Las aguas residuales van a los interceptores que terminan finalmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales, y las aguas lluvias van por el alcantarillado de aguas lluvias que desembocan en el sistema hídrico, bien sea humedales, quebradas o directamente a los ríos. Y es muy importante que la gente, que cuando un ciudadano vaya a construir una nueva casa, un nuevo baño, y salga con una tubería a la calle para conectarse, verifique a qué tubo se conecta, porque con mucha frecuencia se conectan al tubo de las aguas lluvias y terminan llevando las aguas residuales nuevamente al río, a la quebrada o al humedal más cercano. Eso se llama conexión errada del alcantarillado de aguas residuales al alcantarillado de aguas lluvias, y nos está generando un problema muy serio. La ciudadanía, que es la que aporta los recursos que maneja la empresa, ha invertido una gran cantidad de dinero y de tiempo y de esfuerzos para separar esas aguas y poder hacer el saneamiento de todo el sistema hídrico. Con relación al tema de las aguas residuales, continuando con este tema de los alcantarillados y los interceptores, efectivamente también la empresa ya hizo los interceptores paralelos al río Bogotá. Construyó el interceptor en Gativá Cortijo, que pasa por el humedal de Jaboque y llega a la planta de tratamiento del Salitre. Hizo los interceptores del Juan Amarillo. Ya hizo los interceptores Fucha, Tunjuelo, que van desde el río Fucha hasta el río Tunjuelo, y el interceptor que va del río Tunjuelo a la planta de Canoas, y un interceptor de emergencia que va de donde va a quedar la planta Canoas hasta un punto que se llama el Charquito Aguas Abajo. Pero aquí viene un tema muy
muy complicado, y es que este interceptor Tunjuelo-Canoas llega al sitio donde se va a construir la planta de Canoas a 43 metros de profundidad. Es decir, que para poder llevar el agua residual a la planta que quedaría arriba del interceptor, 43 metros arriba porque el otro está por debajo, tenemos que montar una estación elevadora que nos costaría 325 mil millones de pesos la construcción, y la operación alrededor de 26 mil millones de pesos anuales a lo largo de toda la vida. La discusión está entre si hacemos la planta ahí como ha estado planteado y como se definió hace ya cerca de 10 años, que debería ser en ese sitio, pensando en eso, en el costo del montaje de esa estación y de la operación de esa estación elevadora, hemos buscado otras alternativas. Una, construir la planta en la desembocadura del río Tunjuelo, donde estaríamos a 13 metros de profundidad y la estación solamente tendría que tener un bombeo de 13 metros, lo cual baja los costos considerablemente. Y la otra es construir la planta en la salida de ese interceptor de emergencia que ya está construido a la altura del charquito, aguas abajo del punto actual, donde el interceptor sale a la superficie. Es decir, que allí podríamos montar la planta sin necesidad de hacer una estación elevadora, y los bogotanos estarían ahorrando esos 325 mil millones de la inversión en la construcción y los 26 mil millones de la operación que van a ser a perpetuidad y que irían a las tarifas. En ese sentido está la discusión. Pero ¿qué pasa? Que la empresa productora de energía, Engesa, necesita el agua para producir energía, y por lo tanto necesita que se instale, o está planteando que hay que instalarla ahí en Canoas, donde hay que bombearla a 43 metros de altura. La posición de la empresa es que si Engesa necesita el agua para producir energía, monte la estación elevadora y la opere, asuma los costos de construcción y de operación y haga eso. O de lo contrario, la empresa de acueducto la puede hacer abajo y los bogotanos no tendrían que pagar ese bombeo. Esa es la discusión. Sin embargo, ellos no aceptan e insisten que tiene que la empresa asumir los costos. Y pues ese es el tema que no es posible. Y recordemos que esa es una empresa privada, una empresa que en su mayoría de capital es de extranjeros, que arrancó siendo de chilenos, que posteriormente pasó a mano de españoles y que hoy está en poder de los italianos. Y ya dentro de muy poco, se rumora, va a terminar en manos gringas. O sea, veamos cómo es la cadena y cómo va llegando todo el negocio, y el negocio confluye pues a las grandes potencias. Entonces no es lógico que los bogotanos terminemos pagando unos sobrecostos financiando para que Engesa produzca energía, se lucre y esos recursos terminen yéndose fuera del país. Esta situación teníamos que denunciarla, pero teníamos que hacer la claridad de por qué y cómo se está llegando a este proyecto. Ahora, ahí hay unas investigaciones que son bien interesantes, que vienen, y esto no lo va a decir aquí ninguno de los gerentes ni de los asesores, pero lo voy a decir yo como presidente de la organización sindical. Ahí hay un cuestionamiento grandísimo por el lote donde se sugiere se construya la planta de Canoas. Y hay una persona, una figura pública de Bogotá que está detrás de ese tema, porque su familia es propietaria de ese predio. Por eso, aquellos negocios que se hicieron en su momento, que se compraron esos predios, y que bueno, los entes de control tendrán que entregar las investigaciones y garantizar todo este tema. Ahora que se puso de moda lo del famoso carrusel de la contratación y aquellas cosas que van a salir al aire, ojalá, al público, ojalá dentro de esas cosas que se pronuncian también sepamos de quién es ese predio donde se quiere obligar a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a que se construya esa estación elevadora. Son las 10:44 de la mañana, prácticamente estamos en la mitad del programa. Los números telefónicos, y ya vamos a empezar a darle apertura a nuestros oyentes, porque después de este segmento nos venimos con la discusión bien importante, porque ya vamos a ver entonces cómo es que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá está siendo obligada a vender el agua en bloque a una serie de compradores. Y bueno, para tocar ese tema está la doctora Paola Miranda, está el doctor Germán Galindo y está el doctor Alejandro, y aquí la participación también de un experto, un docente de la Universidad de la Sabana. Creo que vamos por muy buen camino en esta discusión,
Y decirle a nuestros oyentes que las líneas telefónicas son el 236-4049, el 616-0246, 236-4049, 616-0246, y adicionalmente que el programa del agente cívico lo pueden consultar en nuestra página www.expresionsindical.com. Ahí sí, como decía Noel Petro, no Gustavo Petro, no voy para el salto mi vida, pero es para suicidarme. ¿Esto queda arriba o abajo del salto que andaba? Arriba del salto. Yo creo que vamos Arribita. arribita. 10 de la mañana, 45 minutos, ya volvemos. Estamos en Todelar, el agente cívico. ¿Cómo ha estado? ¿Con sed o sin sed? Con sed de agua. Ya, y muy buena, de buena calidad. Me dicen aquí los ingenieros, los expertos, que no solamente es en Colombia, es en América Latina, en muchos sitios. Es un modelo que para ello, dentro de la responsabilidad ambiental, y yo sé que el señor Galindo nos va a comentar, tanto la ONU como otras entidades dentro de la proyección internacional toman esto como una punta de lanza para llegar allá al cuidado, a protegerla, a defenderla con todas las herramientas que pueda dar tanto el Estado o la misma comunidad. Tengo una inquietud. Sí. Sí. Tengo una inquietud. Me gustaría saber qué tanto el Consejo de Bogotá está aportando sus intereses, sus proyectos a toda esta situación del agua para Bogotá. Una pregunta. Otra, me gustaría mucho que se hiciera más eco de esta situación en horarios o sea, de que la gente ve más, escucha más programas radiales o televisivos, para que así mismo nos concienticemos de lo que está pasando con el agua y de los intereses que tienen los particulares en que nosotros los bogotanos sigamos invirtiéndole a esas empresas privadas que nada nos beneficia a nosotros. Más eco y como más una propaganda, si fuera pagada, para que nosotros los bogotanos entendamos y aquellas personas que tienen sus intereses particulares se retiren, porque lo que pasa es que ellos actúan en la oscuridad y por eso salen victoriosos. Bien, yo creo que el enfoque está puesto allá, no tanto promocionado ni publicitado, es más de educación, es de conciencia, y a través de una buena plataforma educativa poder llevar este tipo de proyectos ciudadanos. Obviamente la comunicación lleva a eso, es que los observadores dentro de la comunicación son diferentes, unos dicen sí, otros no. Yo creo que don Nelson es la esencia de nuestros oyentes, ¿sí? Se preocupan, ¿por qué no lo informan? ¿Por qué no nos lo comunican? ¿Por qué no lo hacen saber? Más bien, ¿por qué no nos lo enseñan? Bueno, mire, aquí hay que decir algo muy importante, y es que los grandes medios, aquí siempre les hemos dicho, nunca irán a abrir los micrófonos para tocar estos temas. ¿Por qué? Lo decía Edgar Artunduaga en el noticiero en el transcurso de esta semana, y estoy totalmente de acuerdo. Hay periodistas y hay grandes medios metidos detrás de estos negocios. Gente con intereses y que benefician específicamente a los privados, que son los que están detrás del negocio. Esa propaganda que escuchábamos ahora del noticiero Todelar, yo los invito a que efectivamente sigamos escuchando. El próximo lunes creo que Edgar Artunduaga va a hacer una radiografía de lo que está pasando con los grandes medios y con algunos periodistas en todo este tema. Cómo están metidos con aquellos carruseles de la contratación, y son los que están detrás y los que favorecen y amparan a unos y llevan a la picota pública a otros, dependiendo de qué es lo que les interesa en cada momento y en cada instante. Y aquí lo estábamos diciendo, el interés que hay detrás de que se construya la estación elevadora en Canoas por parte de Engesa. Esos son unos dineros que van a salir de los bolsillos de todos los bogotanos y salen vía tarifas. Pero adicionalmente en el tema de capacitación, mire, la empresa ha lanzado unas campañas, y en eso hay que reconocerlo. Esta administración y a través de la gerencia ambiental se vienen estructurando una serie de programas muy interesantes. La empresa ha venido manejando unos programas de capacitación en los colegios y a través de otros medios, porque pues aquí se critica, en EPM se puede hacer toda la propaganda, se puede salir, se puede pagar publicidad, hacer pauta y financiar todos estos temas y hacer todas las campañas. Pero si lo hace la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
eso es un delito, se le viene la Contraloría, se le viene la Personería, la Procuraduría, todas las IAS encima, y no podemos salir a gastar recursos públicos. Supuestamente aquí en Bogotá sí son sagrados, pero en EPM no hay problema, ellos pueden gastar toda la plata del mundo, la plata que quieran. Mientras que aquí no se puede hacer, vienen unas multinacionales como la Greystar a decir que son los que adoran la biodiversidad, los que se preocupan, y todos sabemos el impacto social que ha tenido y el impacto económico que ha tenido la gran megaminería y cómo lavan ellos su imagen. Pero así nos toca, en espacios como este, del agente cívico, que creo tenemos una sintonía bien alta y por eso nos destacamos, por decir las cosas como son. Y me gustaría efectivamente que para complementar este tema, el doctor Germán Galindo nos comentara sobre todo este tema de la contaminación. ¿Qué es lo que está pasando y qué está aconteciendo, por ejemplo, en Tibitob y bueno, en todos los cauces de los que estamos tomando las aguas para poder después aterrizar en la discusión que tenemos con el departamento de Cundinamarca y con los municipios circunvecinos? Efectivamente, continuando con este tema del agua como ordenador del territorio, que es la propuesta de la presente administración, tenemos un problema. La empresa de acueducto vende agua en bloque a varias empresas privadas que la distribuyen a los municipios y de manera incontrolada. Uno es que, pues, por supuesto, la pueden vender al perímetro urbano, ahí no hay inconveniente, pero también la están vendiendo por fuera del perímetro urbano, favoreciendo desarrollos urbanísticos ilegales y desarrollos industriales que luego vierten las aguas residuales. No se encargan del tratamiento de aguas, solamente se encargan de la distribución del agua potable, pero se olvidan del tema del tratamiento. Y entonces nuevamente vierten las aguas residuales al río Bogotá. Eso nos está generando problemas porque del río Bogotá estamos sacando, tenemos la planta de Tibitob que nos trata el 15% del agua de Bogotá, y tenemos el embalse de San Rafael, donde está la planta Biesner, que es el embalse que tiene Bogotá para el manejo de las emergencias. Allí tenemos un embalse para 90 días de abastecimiento en el caso de que falle el sistema de Chingaza o el sistema de abastecimiento, por ejemplo, por un sismo o por un accidente como el que sucedió hace algunos años cuando vino el problema del túnel que hubo ese racionamiento. Pues el embalse de San Rafael fue el que le dio agua a Bogotá durante ese tiempo que no tuvimos abastecimiento. Pero este embalse está siendo afectado porque a él entra el río Teusacá, que aguas arriba recoge las aguas residuales de muchas urbanizaciones que se han generado favorecidas por la venta de esta agua en bloque. Igualmente en los municipios de Tocancipá, Gachancipá y todos los que quedan aguas arriba de la planta de Tibitob, que han desarrollado grandes proyectos industriales y urbanísticos, están vertiendo el agua residual al río y la empresa tiene que tomar esa agua contaminada, tratarla y distribuirla a los bogotanos. Pues el problema está en que hoy ya está llegando agua residual con unos niveles de contaminación por materia orgánica, por manganeso, por otras sustancias, por ejemplo, sustancias alcalinas que han subido el pH hasta 13.5. Y se hace intratable, no se puede potabilizar. Un agua con más de un pH por encima de 8 es impotabilizable. De tal forma que eso nos ha llevado a que al año tengamos que suspender el tratamiento de agua potable allí por más de 140 días, casi ya el 50%. Y con la tendencia que lleva esta contaminación, de acuerdo a los análisis de laboratorio que tenemos, nos muestra que en 4 años tendríamos que salir de operación, sacar de la operación la planta de Tibitob, y el embalse de San Rafael dejaría de ser la reserva que tenemos, es decir, nos quedaríamos sin reserva de agua para el caso de una emergencia. Eso hace que se prendan las alarmas, porque no podemos poner en riesgo a 8,5 millones de habitantes que no les podamos proveer el agua porque no es potable. No porque no tengamos agua, porque efectivamente tenemos agua suficiente, pero sería impotable. Se supera la capacidad de las plantas para tratarla, todo favorecido por la venta de agua en bloque que ha sido incontrolada y ha favorecido estos desarrollos urbanísticos y estos procesos de contaminación. Es por eso que tenemos que trabajar
en el tema de la discusión del agua en bloque y venderla solamente a los perímetros urbanos, a donde el plan de ordenamiento territorial lo permite. Lo demás es ilegal. Entonces, eso es parte de la estrategia de ordenar el territorio en torno al agua. Bien, es el statu quo que tenemos que prevalecerlo en torno a lo que es la función de la empresa de acueducto y alcantarillado. Vamos a nuestro compromiso de las 11 y ya regresamos. Con la bienvenida muy especial a la academia, a la pedagogía. Aquí en la conversación, en este conversatorio, identificamos que es formación, es orientación y divulgación antes que todo. Bienvenido el académico Rafael Colmenares, para que le demos ese toque, ese elemento esencial aquí a nuestra mesa de trabajo. Y para que nos adentremos ya en una discusión, porque también está el doctor Alejandro, que queremos aterrizar en esto. Nos queda media hora del programa. Y pues dándole la bienvenida a Rafael Colmenares, que pues ha sido uno de los especialistas y de las personas que más ha discutido sobre el tema a nivel del distrito y a nivel del país. De igual manera el doctor Alejandro, sobre el tema de la venta de agua en bloque y el impacto que tiene y la discusión que se tiene entre Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Ya estamos en ese tema, ya lo comentaba el doctor Germán Galindo, cómo se nos están contaminando las fuentes, a qué costo nos está saliendo producir el agua y que dentro de muy poco, muy factiblemente, se nos van a perder unas fuentes que son bien importantes para el distrito capital, como el caso del río Bogotá, que tendríamos que terminar por cerrar la planta de Tiltok, porque prácticamente va a ser improcedente tratar el agua allí. Pero eso tiene unas consecuencias y ha tenido también unas causas y tiene a futuro unas consecuencias del tema que se está tocando de la venta de agua en bloque y la discusión que hay. A mí me gustaría que el doctor Alejandro nos pusiera en contexto de qué es lo que se está discutiendo allí y por qué el gobernador de Cundinamarca, diríamos, conoce todo este tema, sabe cuál es la problemática, sabe qué es lo que hay en la norma, pero el hombre de una manera ágil ha utilizado este discurso para posicionarse ante los medios y ante la ciudadanía cundinamarqués y de pronto crear un sofisma en contra de la capital de la República y del tema que se quiere hacer aquí, que es un tema, diríamos nosotros, y lo digo con conocimiento de causa, que realmente es de responsabilidad social lo que se quiere hacer en Bogotá y lo que se quiere hacer desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Sin antes decir que aquí hay unos privados que se están lucrando con el tema de la venta de agua en bloque. Hay unas empresas, lo decía ahora el doctor Germán Galindo, se está contaminando el embalse San Rafael. Aquí la urbanización Arboreto, donde las casas cuestan, la más baratica es de 2.000 millones, 3.000, 4.000 millones de pesos cuestan las casas de esa urbanización, pero con una irresponsabilidad social altísima. A esa urbanización se le vende el agua en bloque, pero ellos no tienen los sistemas de tratamiento y por eso contaminan el río Teusacá. Pero vamos más acá, en el tema de la Sabana de Bogotá, hay una empresa como Aguas de la Sabana, que es la que está usufructuando del agua en bloque, que se le vende el agua en bloque en la calle 80 y que surte toda esa zona industrial, donde incluso los hijos de un expresidente montaron un complejo industrial y tienen parte de estos complejos y estas bodegas y bueno, hacen el manejo. Entonces, para que en el trasfondo de esto, otra empresa como Copjardín en el norte, que le compra el agua a la empresa a un precio aproximadamente 900, 980 pesos el metro cúbico, y habrá que mirar a cómo se lo están vendiendo a todas las personas y a los predios que le están surtiendo, alrededor de 2.500, 3.000, 4.500 pesos el metro cúbico. Entonces es un negocio muy jugoso. Doctor Alejandro, bienvenido, usted es uno de los asesores de la gerencia, y la doctora Paola Miranda, que queremos también escucharle esa bella voz, para que arranquen con este tema. Tenemos esta media hora para hacer el análisis del tema de venta de agua en bloque. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Alejandro? Bueno, muy buenos días para todos. El tema de agua en bloque pues tiene una historia, cómo arranca a venderse agua a los municipios, y podemos comenzar diciendo que venta agua en bloque es un nombre que se le coloca a un contrato en el cual la empresa de acueducto, históricamente previa aprobación del Consejo de Bogotá, comienza a venderle a unos municipios de la Sabana un volumen grande de agua para que ellos, a través de las empresas municipales públicas, pudieran atender las necesidades del área urbana. Un ejemplo, Chía. En el año 81 el Consejo de Bogotá autoriza a la empresa de acueducto a vender allí un volumen de 200.000 metros cúbicos y se hace un estudio de cuánto podría crecer esa demanda de acuerdo a su crecimiento poblacional,
y ese contrato que originalmente iba a 20 años, se calculó iba a crecer en unos 300.000 metros cúbicos mes. Pero hoy tenemos 700.000 metros cúbicos de consumo. ¿Y por qué crece tan rápido? Pues la respuesta es obvia. Se salieron de las áreas urbanas a urbanizar la zona rural, que además es una zona la más rica en temas agrológicos. Nosotros tenemos tipos agrológicos, uno en la sabana, es decir, la mejor tierra de producción, y la urbanizamos. Obviamente ese proceso de urbanización genera unos incrementos altísimos en el costo de la tierra, y entonces hay unos intereses en urbanizar, y eso es lo que ha generado el caos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la empresa? La empresa está diciendo, nosotros garantizamos ese derecho fundamental al agua, pero hacia las zonas urbanas. No vamos a permitir que se siga creciendo con el agua de la empresa en las zonas rurales. La pregunta es, ¿cómo un territorio crece? Pues hoy hay unos instrumentos legales de cómo se ordena el territorio. Eso se hace a través de los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, depende de la población de cada municipio. Cuando yo soy alcalde y pienso ordenar el territorio, lo primero que debo preguntarme es qué servicios ambientales tengo para ocupar el territorio. Y la cuenca en la cual estamos ocupando, que es la cuenca del río Bogotá, como ya lo explicaba bien el doctor Germán, tiene un río que provee, en el caso de Bogotá, el 15% para atender la demanda de estas poblaciones y buena parte del norte de Bogotá y Suba. Pues ese río hoy ya contaminado no permite que haya una oferta de servicio en las zonas rurales. Luego, un alcalde debe decir, si yo quiero crecer el área rural, debo preguntarme de dónde sale el agua para atender esas zonas, y además cómo las voy a tratar. Que sea lo más importante no es solamente de dónde saco el agua, ¿sí?, sino cómo las trato. Esa es la gran preocupación. Aquí no solamente darle respuesta al gobernador en unas apreciaciones subjetivas en la cual dice es que le cerró el grifo. Obviamente eso frente a la gente dice, pues ¿cómo nos van a cerrar el grifo? No, se garantiza el agua de las áreas urbanas, es un derecho fundamental, y si los alcaldes quieren seguir urbanizando, pues deberán pensar de dónde va a salir el agua. Pero sobre todo lo que más nos preocupa es cómo se tratan esas aguas. Como bien nos explicábamos aquí en esta mesa, los urbanizadores previamente deben de tener un permiso ambiental si no tienen sistema de alcantarillado, y será la autoridad ambiental la que en un momento dado deberá comenzar a vigilar que los vertimientos cumplan. Pero hoy la mayoría de ellos no cumplen. Bien, son aspectos interesantes, y obviamente ahí, si hablamos de Chía, y eso es cierto, es vox populi, porque lo que se sabe, lo que se vive en el norte, también se vive en el sur, ¿sí? Cuando hablamos de Altos de Hierbabuena, hablamos de todos esos cordones que allá no son de miseria, sino de opulencia. Y ese sentar conciencia a cualquiera de nuestros oyentes dice, oiga, pero yo no sabía eso. Claro, se le está informando que el agua se consume, se evacúa, sale, y hay que darle un tratamiento. ¿Qué cantidad? La que se estudia, la prefactibilidad lo llama uno, qué volúmenes hay que manejar. Entonces sí hay responsabilidad en torno a lo que es esa soltura, digamos, esa laxitud por parte de algunas entidades, tanto del Estado como privadas, de construir a la ligera. Tal vez por engrosar las arcas de sus cuentas, pero sí, vamos a redundar en eso. El agua se está desperdiciando. Y aquí hay que aclarar algo. El gobernador en algún momento, de una manera irresponsable, le dijo a todos los cundinamarqueses y a los colombianos que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá no le iba a suministrar más agua a los municipios de Cundinamarca. Eso es una falsedad. Yo nunca he escuchado a algún directivo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, al alcalde de Bogotá, decirle vamos a cerrar la llave a los municipios cundinamarqueses. Eso no ha sido así. Y eso parte de un precepto, es que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cambió su concepción, su filosofía frente al agua. Y eso se logró mediante los acuerdos entre administración y sindicato. Aquí se pactó que el agua es un derecho humano fundamental. Y cuando se habla de que el agua es un derecho humano fundamental y se cambia la concepción porque la empresa venía manejando un modelo de que el agua era una mercancía, y cuando es mercancía yo tengo que comerciarla, tengo que venderla, tengo que ganar, tener rentabilidad económica. Cuando yo pongo en la otra esquina de la balanza el agua como un derecho humano fundamental,
ya tengo que mirar desde la concepción de Estado, de distrito capital, cómo es que efectivamente tengo que brindarle y garantizarle ese servicio a todos los bogotanos. Y aquí hay una discusión que han puesto también en la discusión para enfrentarnos con los cundinamarqueses, es por qué en Bogotá se da el mínimo vital y por qué en otros municipios no, y que por qué a ellos no se les quiere dar el agua. Mi doctor Alejandro, para después del corte que hagamos un análisis, y junto con la doctora Paola y Rafael Colmenares, de por qué llegamos a esa situación y qué es lo que pretende la gobernación de Cundinamarca con ese discurso. 11 de la mañana, 15 minutos, agente cívico en todo lado. Ha criticado las explicaciones de la empresa de acueducto frente a este tema de la venta de agua en bloque. Hasta ahora ha sido muy pedagógica la explicación aquí, hemos entendido. ¿Por qué la superintendencia ha criticado estas explicaciones? Bueno, yo quiero que entre Paola y podamos contestar esto. ¿Cómo funcionan los sistemas de acueducto? Previamente se va a la autoridad ambiental para obtener una concesión. Es decir, yo voy a la CAR en este caso y le digo, vean, yo del río Bogotá necesito tomar ciertos metros cúbicos porque voy a tener una población X, 2 millones de habitantes. Entonces yo voy a justificar el volumen que me va a autorizar la corporación de acuerdo al consumo que voy a tener y el uso. Entonces, la ley clasifica en usos domésticos, es el esencial, pero también en usos agropecuarios, usos industriales y otros usos, son como 8 usos que trae la norma. Y con base en esa demanda, la autoridad ambiental me autoriza. La empresa de acueductos de Alcantarillado de Bogotá ha demandado de las autoridades ambientales, no solamente de la CAR, sino Parques Naturales, Corpo Babio, Corpo Orinoquía, unas concesiones que utiliza de acuerdo a la demanda que tiene esos 8 millones de habitantes de Bogotá y el resto que estamos hablando de cerca de 10 millones de habitantes. Entonces, en la medida en que yo tengo las concesiones, yo puedo ofrecer servicio. La superintendencia no es autoridad ambiental y ahí es donde se equivoca el superintendente. Él no puede decir en lo que ya autorizó la autoridad ambiental y a quién venderle, oiga, véndale a otros o aumente su demanda porque yo tengo una limitante. Esa limitante lo da la concesión que constitucionalmente y legalmente está en cabeza de la corporación autónoma. Y el superintendente no es autoridad ambiental que me diga a quién le puedo vender adicionalmente. Entraré en ilegalidad a la empresa en la medida en que le venda a otros que no estén dentro del marco de la concesión, y a la vez el superintendente está yendo más allá de sus funciones, puesto que nos estaría diciendo que vayamos a cometer un acto ilegal. Por eso el agua en bloque, cuando no está autorizada en la concesión, se torna también ilegal. ¿Ven? Entonces no se Paola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que entender que la superintendencia y la Comisión Reguladora de Agua Potable, su principal labor es defender la libre competencia dentro de los servicios públicos que está establecida en la ley 142. Lo que sucede es que en esta ley la venta de agua en bloque no fue reglamentada, no fue incluido. También es importante que el superintendente entienda que todo este esfuerzo que significa para la empresa de generar el agua potable, la conservación de los páramos, su potabilización, su tratamiento, su conducción, para ir a favorecer finalmente a la competencia, porque es la empresa quien tiene que asumir todo este proceso de tratamiento, ¿cierto? Hacerla potable y luego entregársela a un tercero para que sea él quien la distribuya. Este proceso de intermediación, ¿cómo se entiende como libre competencia? Pues ahí hay que plantearle también estos interrogantes al superintendente. Finalmente la empresa ha dicho, mire, la venta de agua en bloque es ilegal, por el simple hecho de que yo puedo establecer una interconexión, es decir, mi infraestructura se la puedo poner en disposición a un tercero, él me paga un peaje, una servidumbre, y yo le trato el agua y se la llevo donde él la necesite y la pueda distribuir a sus usuarios. Pero lo que no puedo hacer es entregar una parte de mi concesión, eso me lo entregó la autoridad ambiental. El agua, el recurso como tal, es mi responsabilidad. Si yo se la cedo a otro, que luego no la trata, que luego la utiliza para hacer urbanización indiscriminadamente, yo tengo corresponsabilidad con eso. Y ese es el planteamiento que está haciendo la empresa, está asumiendo una responsabilidad que no
había sido vista así en todo este tiempo. Entonces el planteamiento de la ilegalidad de la venta agua en bloque va en ese sentido. Y luego, además de la ilegalidad, lo que ya hemos hablado aquí, la inconveniencia de este esquema de suministro de agua. Y aquí hay que decir algo. Por eso hemos escuchado al gerente de la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá en diversos escenarios, incluso congreso de Andesco, congreso de Acodal, incluso requiriendo al viceministro de Medio Ambiente para que procedan a derogar la resolución CRA 608, la de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, porque es que esta resolución va en total contravía y es anticonstitucional, porque quieren obligar a la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá a que capte el agua, la trate, la conduzca, la lleve a las redes y se la entregue a un tercero para que ese tercero se lucre. Eso no puede ser, y nosotros desde el sindicato y desde los trabajadores de la empresa de acueducto de Alcantarillado no lo vamos a permitir, y estamos dándole una voz de aliento y un impulso a la gerencia de la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá para que enfrente el problema, porque efectivamente aquí lo que quieren es beneficiar a unos terceros, beneficiar a unos privados mediante esa resolución CRA 608, que es totalmente ilegal, totalmente anticonstitucional. Eso hay que dejarlo así de claro y hay que pronunciarse en ese aspecto. Aquí no puede ser que la comisión reguladora, o sea, esas personas que están hoy como expertos comisionados, obliguen a que la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá, con los recursos de los bogotanos, hagan todo este proceso y después terminen entregándole a un privado en sus redes el servicio para que ellos se lucren, como lo estábamos diciendo, a través de estas empresas como Aguas de la Sabana, como Cop Jardín, como Arboreto, bueno, y toda esta serie de empresas que, a propósito, hay que decirlo aquí, ahora que se está destapando todo este tema del carrusel de la contratación, se vendrá una investigación bien interesante, porque hemos encontrado en certificados de Cámara de Comercio que muchas de estas empresas están constituidas por exfuncionarios de la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá, que han sido los que han venido, que han puesto gerentes, han puesto directores, han puesto personal profesional en la empresa a que les hagan el trabajo para ellos poder lucrarse, a propósito, pues auspiciados por los entes como la Comisión Reguladora y la misma Superintendencia de Servicios Públicos, que han hecho oído sordo y ojo ciego ante esta realidad. O sea, esto que hemos demostrado nosotros, que llevamos ante la Fiscalía General de la Nación y que se está adelantando la investigación, los demás entes no han querido verlo, y eso está aconteciendo en la ciudad de Bogotá. El agua tiene algo tan bueno que hasta los curas la bendicen, dice lo popular. Pero vamos llegando al final, Nelson. Sí, y yo creería que, mire, para el cierre, pues tanto el doctor Rafael Colmenares como Jefferson Galeano, que es profesor de la Universidad de La Sabana de Educación Ambiental, pues nos compartan su opinión, qué les ha parecido este programa del Agente Cívico el día de hoy, y creo que nos toca quedar en el compromiso con nuestros oyentes, porque aquí, si bien es cierto, se hizo una pedagogía, no pudimos abrir hoy los micrófonos como lo hubiésemos querido para la discusión con nuestro oyente. Entonces no sé si aquí nuestros invitados quieren acompañarnos el próximo sábado para que hagamos una charla con los oyentes y podamos tener la apreciación y una discusión bien interesante, ya con esta formación que ese sería el equilibrio, Nelson, tener la participación del oyente para buscar una equidad en esta charla que es tan sana, tan constructiva y tan formativa. Démosle entonces, ¿verdad?, el hincapié que pide nuestro ingeniero en torno a lo que va a ser esta participación para nuestra próxima mesa. Pues primero agradeciendo la invitación. Me parece que son temas de relevancia ciudadana y social. Es un tema que hay que poner en la mesa. Desde la educación se puede hacer todo un proceso de capacitación y sensibilización para que la gente se acerque a esta problemática. Cordialmente invitados a la ciudadanía para que escuchen estos programas, para que participen en los proyectos que tiene la empresa de acueducto, para que participen en los proyectos que tiene el distrito, con los que participan los colegios en gobernanza del agua, y así vamos construyendo la gestión integral del agua que hablaba el doctor Germán Galindo. Y a este tema, perdón, Nelson, para hacer motivo de consulta a través de www.expresión sindical, ahí van a encontrar nuestros radioyentes de Todelar, porque nos dicen, bueno, y esto quedó memoria de este espacio, sí quedó una memoria. Sí, queda cargado en la página www.expresionsindical.com. Doctor Rafael, para que cierre usted el programa. Bueno, muchas gracias, Nelson, a toda la mesa por la invitación. Pues rápidamente yo
telegrafiaría 3 o 4 cosas. En primer lugar, me parece que los medios de comunicación, y muy hábilmente el gobernador de Cundinamarca y ahora el superintendente de servicios públicos, han convertido el tema de la no venta de agua en bloque por parte de la empresa de acueducto a los municipios en una disputa entre si se vende o no se vende, y están ocultando la verdadera causa, razón y estructura del problema, que es la urbanización descontrolada y depredadora que existe en la sabana de Bogotá. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué lo ocultan? Porque ellos están defendiendo los intereses de esos urbanizadores. Pero este problema me parece que también está poniendo de presente una cosa muy importante, y es que la sabana de Bogotá, el territorio de la sabana de Bogotá, ya no aguanta más el tipo de tratamiento que se le está dando. Llegó al límite. Bien, hacemos una pausa, regresamos dentro de 8 días. Perdón con la dama, van primero las damas dentro de 8 días. Este ha sido el agente cívico. Gracias.